Jesús, comparto un testimonio de mi hijo menor, Pedro Ulderrinsky. Cuando nació Pedro, nos informaron que tenía un soplo, o sea, un ruido que produce el corazón. Luego de varios estudios, le diagnosticaron CIV, o sea, comunicación interventricular. Es una cardiopatía congénita que consiste en un orificio en la pared que divide los ventrículos, pasando sangre de un ventrículo a otro, y esto no debería ocurrir porque ocasiona que el metabolismo se vea afectado y esto hace que consume mucho más energía de lo normal y afecta también al crecimiento y puede provocar insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, que a la larga, si no se soluciona, las consecuencias son fatales. Estos casos de CIV, algunos se cierran solos, siempre de acuerdo al tamaño y la ubicación. Con respecto a Pedro, su CIV era de tamaño mediano y estaba ubicado estaba ubicado casi en el centro del corazón, muy cerca de las válvulas. Las primeras complicaciones empezaron más o menos a los 10 días de recién nacido. En uno de los estudios y controles, los médicos nos informaron que estaba descompensado en los niveles respiratorios y de peso. Por lo tanto, o sea, producto del CIV. Entonces los médicos decidieron internarlo. Nosotros empezaron entonces con días muy difíciles porque de un momento a otro Pedro ya no estaba en casa, había que llevarle la leche todos los días y los momentos para visitarlo eran muy breves porque en esa sala había bebés con casos muy críticos. Más o menos después de una semana le dieron de alta, pero con una estricta dosis de medicación y un panorama poco alentador que pronosticaba una inminente cirugía. Y también, por supuesto, con controles estrictos con mucha frecuencia. Y en realidad acá empezaron los problemas porque no teníamos un lugar fijo donde hacer los seguimientos y los controles. En principio fuimos al hospital público y luego fuimos al CEMIC, que era de la obra social, pero que quedaba a la otra punta de la ciudad. Y para colmo, paulatinamente había faltantes de los medicamentos que necesitaba Pedro. Por supuesto, en todo este tiempo oramos mucho y gracias a Dios un día por internet, en la cartilla de nuestra obra social, encontramos para cardiopatías infantiles al Hospital Italiano. Y era una gran noticia porque el Hospital Italiano quedaba a 10 cuadras más o menos de nuestra casa y tenía uno de los mejores equipos especializados en cardiopatías infantiles. Así que muchas gracias a Dios y tenemos realmente mucha tranquilidad. Entonces Esteban empezó con los trámites que son bastante engorrosos para hacer el pase, pero gracias a Dios llamamos por teléfono al hospital un día y conseguimos turno para esa misma semana, algo que es casi imposible que pase. Y entonces empezamos a tratarse la enfermedad de Pedro ahí en el Hospital Italiano. Más o menos tuvimos 1 año y medio, ¿no?, de controles estrictos, tanto con la pediatra como con el equipo de cardiología. Y en todo este tiempo, la verdad había mucha gracia de Dios, si bien uno no lo discierne completamente en ese momento. Por ejemplo, Pedro nunca hubo problema para tomar el medicamento y eran varias veces que debía tomar por día y además nunca, la cardiopatía no se empeoró y estaba compensado. Realmente mucha gracia de Dios. Luego de este 1 año y medio, un Ateneo, los médicos decidieron operarlo,
porque ya no se podía seguir aumentando la dosis de la medicación y además probablemente esta cardiopatía traería otros problemas. Y vamos a hablar un poco de la operación. La operación en realidad es una operación que se hace desde ya muchos años en la Argentina, bien pautada, pero tiene sus riesgos. Esta operación es a corazón abierto, donde se abre el pecho y se pone en paro cardíaco al niño y otra serie de procedimientos que son bastante invasivos. Pero al momento de la operación realmente encomendamos todo a Dios y tuvimos mucha tranquilidad. Hermanos de muchos países también oraron por nosotros y amigos y familiares estuvieron al tanto de cómo evolucionaba la situación. La operación tardó unos 3 horas, un poco más. Cuando el cirujano nos vino a hablar, nos dijo que la operación había salido todo bien, gracias a Dios, y que lo podíamos encontrar en la terapia intensiva para verlo un rato, pero que no iba a ser necesario que nos quedara esa noche, ya que Pedro iba a estar dormido por el efecto de la anestesia. Pero la realidad fue que cuando fuimos a verlo, él nos sintió y se despertó inmediatamente. Algo que nadie podía creer, incluso los médicos ni los enfermeros no podían creer. Y al rato, al final me tuve que quedar esa noche y al rato empezó a llorar. Todos pensábamos que era por dolor, pero no. En realidad estaba con hambre y sed. Pero todavía no le querían dar nada de alimento porque tenía todavía el efecto de la anestesia. Después una médica se dio cuenta de lo que necesitaba, entonces le prepararon una mamadera de leche, lo tomó rápido y se calmó y se durmió. La evolución de Pedro fue realmente milagrosa porque no estuvo ni siquiera 24 horas en terapia intensiva y además él solo se arrancó las guías. Una fue peligrosa porque se arrancó la guía de la yugular y lo tuvieron que suturar inmediatamente. Luego, al otro día, lo pasaron a terapia intermedia, donde terminaron de desenchufarle todos los artefactos de mediciones y los drenajes, y ahí pasó 12 horas nada más, y luego lo pasaron a una sala común. Sí. Ahí hicieron todos los estudios, los chequeos que faltaban. Así que habían calculado que si iba todo bien, estaría internado entre 5 días y una semana, pero Pedro solamente estuvo 2 días y medio, gracias a Dios. Luego, los estudios post-operación dieron todos perfectos, así que le sacaron todos los medicamentos y nos dijeron que desde entonces podía hacer una vida normal. En realidad todos los trámites para hacer pase, tanto como para hacer pase y los trámites referidos a la operación fueron todos muy engorrosos, muy duros, ¿sí? Porque, por ejemplo, de la operación teníamos que conseguir las firmas y las autorizaciones por parte de la obra social, y ya que era difícil porque en ese momento más o menos sola la operación costaba unos $35.000 solo la operación, y había que sumarle gastos de internación y otros gastos más. Pero como pudimos conseguir las firmas y las autorizaciones, finalmente nos cubrió el 100% de todos los gastos. Así que luego de gracias a Dios, todo terminó bien.
Pedro ya no necesita más medicamentos y puede hacer una vida normal. Quisiera compartirles unos versículos sagrados, unos versículos de la Biblia, como dice en Salmos 139, versículos 13 y 14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Todos sabemos que un nacimiento es digno de estar feliz, ¿no? Sobre todo para los padres, porque es el comienzo de una nueva vida. Sin embargo, a veces, con el paso del tiempo, uno se olvida del sentido de la vida, el origen de la vida y el misterio. Por eso creo que Dios nos da tribulaciones y sobre todo los problemas que pueden tener los bebés, como para que podamos pensar, experimentar y ver las maravillosas obras de Dios. Y también aprender a tener paciencia, a esperar y a confiar a Dios, que Él es nuestro Creador. Luego, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sabemos que nosotros, siendo hombres, somos todos débiles, y Dios es el Dios todopoderoso. Hay muchas cosas en nuestra vida que no sabemos por qué. Todo nuestro conocimiento y nuestra mente son muy limitados. Por eso es importante saber que siempre está la buena voluntad de Dios. Si bien en el momento uno no lo puede comprender, pero confiamos que Dios puede todo. Y como dice en este versículo, que es el momento en realidad para admitir y gloriarnos de nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Luego, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Considero que este testimonio para mí, o esta experiencia, es una prueba de fe. Es para medir la fe, sobre todo de mi fe, el nivel y el estado de fe que tengo, y luego seguir creciendo con el tiempo. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 3 a 4, uno crece espiritualmente hasta llegar a ser perfecto y cabal sin que falte cosa alguna. Pero, sin embargo, nosotros generalmente no tenemos tanta fe y es difícil encomendar todas nuestras preocupaciones a Dios. Por eso necesitamos de la oración, de la intercesión de los hermanos, para darnos más fuerzas, para poder seguir adelante y tener paciencia y esperar el tiempo de Dios. Como dice en Isaías capítulo 30, 15, dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Finalmente, Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Generalmente cuando leemos este versículo nos concentramos en la parte donde dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y pensamos que esta es la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero en realidad lo más importante es lo que sigue. Dice que esta paz es para guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, en realidad es muy importante guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por ejemplo, el CIB no se sabe todavía ni siquiera la causa de por qué surge esto, y es tan complicado la situación que a veces si se empeora puede traer la muerte. Por eso yo pienso que si el problema del corazón humano, ¿no?, es tan delicado,
cuánto más es el corazón espiritual o nuestra mente espiritual, que lo debemos en realidad siempre guardarlo, que esté dentro de Cristo y que sea siempre un corazón sano, íntegro. Así que bueno, finalmente que toda honra, gloria y alabanza sea para Dios, nuestro Dios del cielo, nuestro Padre celestial, y que traiga y que bendiga a todos los hermanos, que traiga paz a todos los que lo siguen, y que la gracia de Jesucristo y la conmoción del Espíritu Santo estén siempre con todos los hermanos. Aleluya, amén.